Chiquillas, los indicadores estadísticos. Recordemos nosotros que por decreto 40, específicamente, tenemos que calcular dos indicadores, que es lo que corresponde a frecuencia y lo que corresponde a gravedad. Y aparte, tenemos que calcular un indicador, o más que un indicador, es un porcentaje asociado al pago o a la cotización adicional diferenciada que tienen que realizar las empresas, ¿ya? Que recuerden que cuando se paga el seguro, todas las empresas por igual pagan una cotización básica, que es el 0,95. Cuando la empresa es nueva, no tiene antecedentes de accidente o no tiene estadística de accidentabilidad producto de que lleva poco tiempo. Cita Peña, ¿qué duda tiene? O consulta. Profe, disculpe algo, ya empezó la clase, pero algo independiente de la clase. Dígame. Lo que pasa es que me acabo de meter a la asignatura y estoy viendo mi nota sobre el mapa conceptual Sí. y tuve un rojo y quería saber por qué tuve una nota tan baja, siendo de que yo hice el Señorita, mapa. mire, estamos en clase. Si usted tiene dudas o consulta, me la puede haber hecho al principio de la clase cuando les di palabra para que ustedes pudiesen preguntar. ¿Ya? Si tiene dudas específicamente con eso, por favor, me envías un correo o me lo puedes consultar mañana en hora de atención de estudiante, ya que le estoy definiendo. Ya, profe, ¿Ya? disculpe. No se preocupe. Ahora, volviendo a lo anterior, cuando tenemos los indicadores de siniestralidad, hay que entender de que si la empresa es nueva, vamos a trabajar bajo riesgo presunto. O sea, la actividad económica a la que pertenezca la empresa es de acuerdo a un parámetro que establece el Servicio de Impuesto Interno, ya va a ser lo que pague. Ahora, ya cuando ese tiempo empieza a pasar y ya la empresa empieza a tener estadística de accidentabilidad, hay que empezar a hacer el cálculo, ¿ya? Y ese cálculo que vamos a ver hoy día. Ahora, frecuencia. Cuando revisamos la fórmula de frecuencia o vemos cómo lo que nos dice nosotros el decreto, específicamente para frecuencia, nos habla del número de lesionados por 1 millón de horas hombre dividido en las horas hombre trabajadas o expuestas a riesgo. Ahora, nosotros estamos trabajando para efecto de evaluación de prueba y efecto de tarea, vamos a trabajar con un promedio de 160 horas al mes por trabajador, ¿ya? Recuerden que esto puede ser un poco más o puede ser un poco menos. Va a depender directamente de la cantidad de días hábiles que tenga el mes y también va a depender de las ausencias que pueda tener un trabajador. Ahora, en la práctica, a nosotros no nos interesa la hora individual por persona, sino que estos indicadores lo toman por el total de trabajadores expuestos. Ahora, si yo tengo el personal, tengo el número de lesionados, puedo de una forma u otra empezar a trabajar la fórmula. Sin embargo, yo tengo mi numerador, 1 millón de horas hombres, y me faltan el total, perdón, de horas hombres trabajadas. Entonces, eso tenemos que calcularlo. Ahora, no olvidar que frecuencia es un indicador que se calcula de manera semestral. O sea, perdón, mensual, perdón. La diferencia de gravedad que es semestral. ¿Ya? O sea, nunca olvidar esas dos diferencias porque eso es pregunta de prueba. Ahora, cuando yo quiero sacar las horas hombre asociadas a un mes, podemos hacerlo de la siguiente forma. Igual cantidad de personal recuerden que el por en este caso es un signo asterisco, por 160. Ahora, como yo quiero, después voy a aplicar esta fórmula hacia abajo para que me haga las multiplicaciones de manera automática. No olviden que como este va a ser el factor fijo y todo lo que tenemos acá va a ser el factor variable, ¿ya? Hay que fijar la celda. Y para eso voy a esta sección y entre la letra y el número coloco el signo peso. Y automáticamente voy hacia abajo. Recuerden, chiquillas, cuando yo quiero hacer este mismo ejemplo, o esta misma dinámica, voy donde tengo la celda en el extremo inferior derecho, y cuando me aparece una cruz, aprieto con el botón izquierdo y bajo, en este caso, hasta diciembre, para que me dé las horas hombre mensuales. ¿Ya? Así tenemos que hacer el cálculo una sola vez, y luego vamos hacia abajo. Ahora, de una forma u otra, ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos el número de lesionados y tenemos el número de horas hombre. Ahora, nos va a pasar otro ejemplo, que vamos a tener que empezar a hacer una operación matemática. En este caso va a ser, bueno, como lo vimos en la clase anterior, hay dos caminos o dos formas para poder hacerlo. Uno,
es dividir los lesionados por las horas hombre y ese resultado multiplicarlo por 1.000.000. Para mí es más sencillo eso. Entonces, vamos a hacer una columna donde tengamos los lesionados dividido por las horas hombre. Entonces, acá en este ejemplo no vamos a tener que fijar ninguna celda, ¿ya? Porque en este caso vamos a trabajar con elementos que van a ser variables entre sí. No vamos a hacer una multiplicación ni una división por un elemento fijo. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en este caso? Igual, para poder hacer la operación matemática, número de lesionados dividido, que en este caso va a ser el slash, por las horas hombre de personal que tenemos en el periodo, que en este caso el periodo se considera un mes. Luego, el mismo caso anterior, para no hacer el ejercicio o la operación o la división 1 a 1, podemos hacerlo de manera automática. Voy a la celda, aprieto con el botón izquierdo y bajo hasta el fondo. En este caso, llego hasta diciembre. Ahora, yo tengo solamente en este caso, solamente la división de los lesionados por las horas hombre. Por lo tanto, ¿qué me queda hacer a mí ahora? Calcular la tasa de frecuencia. Ahora, igual, este valor por 1.000.000 de horas hombre. ¿Ya? Ahora, recuerden, como en este caso yo voy a hacer una multiplicación de cada uno de estos por este parámetro o por este factor o por 1.000.000 de horas hombre, como ustedes quieren llamarle, necesitamos fijar la celda. Y en ese caso, entre la letra y el número, coloco un signo peso. Y llego hasta diciembre. Ahora, ¿cómo se interpreta esto? Que por cada 1.000.000 de horas hombre trabajadas en el periodo de enero, la empresa tuvo 168,01 lesionados. Ahora, uno siempre habla números enteros, ya no para número de accidentes y cosas así, uno siempre habla enteros. O sea, tiene como una lógica, ¿ya? Ahora, otro ejemplo. Para el mes de julio, por cada 1.000.000 de horas hombres trabajadas o expuestas a riesgo, tuvimos 468 lesionados. Ahora, muchos me pueden decir, pero profe, nosotros tuvimos 18 lesionados nomás. Ya, acá hay que ver un tema. Cuando yo calculo este indicador, yo lo hago en 1.000.000 de horas hombre. ¿Para qué? Para que este indicador de una forma u otra me permita poder comparar la empresa y también poder calcular el indicador de acuerdo a cómo me pide el decreto. De igual forma, independiente que yo tenga, por ejemplo, 468 lesionados en el periodo de julio, también yo puedo decir que por cada 36.960 horas hombre trabajados expuesto a riesgo, en el periodo tuvimos 14, perdón, en este caso, 14 lesionados. ¿Ya? Chicas, ¿esto se entendió? ¿No se entendió? ¿O cuál es su duda con respecto a esto? Yo lo entendí bien, profe. ¿Ya? Ok. Muchas gracias. ¿Sí se entiende? Ya. Chiquillos, entonces ahora vamos a gravedad. Recuerden que termina la clase, cuando les suba el video, también les voy a subir este archivo actualizado. Así que, por lo tanto, el archivo que está previo, no sé si quieren que lo elimine o lo mantenga, para que no se confundan. Ahí ustedes me dicen. Yo desarrollé el que usted había subido. Ah, ya. Pensé que había que hacerlo. Es que yo les dije que lo hicieran para que empezaran a estudiar. Ah, ya. Para la prueba, y de hecho, Daniela, si tú miras el ejercicio de tarea para la tarea 2, con esto lo pueden hacer fácilmente. Sí. Ahora, gravedad. Recordemos que gravedad va a tener una diferencia en sí. Me explico. Gravedad, recuerden que es un indicador semestral. Por lo tanto, como un año va a tener 2 semestres, considerado el periodo enero-junio y de julio-diciembre, ¿ya? Vamos a qué cosa? A tener que tener 2 resultados de tasa de gravedad, ¿ya? Ahora, recordemos que esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar nosotros o vamos a emplear para lo que corresponde a
gravedad. Ahora, nosotros necesitamos, en la práctica, vamos a copiar ciertas cositas para que lo mantengamos acá. Entonces ya tenemos la fórmula que vamos a trabajar nosotros. Y contemplando que gravedad es un indicador que se calcula semestral. O sea, vamos a tener que tener 2 resultados a año. Ahora, de una forma u otra, nosotros acá tenemos que empezar a ver bien cuáles son los datos que nosotros tenemos. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder trabajar la fórmula que nos indican acá. O sea, primera cosa que uno hace es ver qué le están preguntando. 2, qué fórmula es la que tengo que utilizar. Tercero, ver los datos. Y ver si los datos que nosotros tenemos concuerdan con lo que tenemos que trabajar. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, como yo moví las celdas, en este caso, automáticamente se me cambiaron las horas hombre. Se pusieron todas 0,0. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros? En este caso, vamos a calcularlas nuevamente. Entonces vamos a colocar en cualquier celda el valor 160, asumiendo que esas van a ser las horas hombre para el periodo. Igual, cantidad de personal por la cantidad de horas mensual. Ahora, nunca olvidar que como nosotros en este caso vamos a querer fijar la celda para que yo cuando de enero a diciembre baje, me pueda calcular todos los meses. Ahora, vamos a la fórmula inicial que nosotros calculamos y entre la letra y el número, donde tengo en la celda que está los 160, coloco el signo peso. Y luego llego hasta el final. ¿Ya? Si se dan cuenta, ya tengo mi cálculo de ¿qué? De las horas mensuales. ¿Ya? Para que empecemos también a trabajarlo. Ahora sí. Ya. Entonces, vamos a empezar a ver bien. Ya. Podemos nosotros empezar a trabajar la fórmula de una manera u otra. Pero antes de eso, tenemos que empezar a ordenar todos los datos. ¿Para qué? Para que podamos trabajarlo y tenga lógica con lo que estamos viendo acá. Entonces, días perdidos. Yo lo que puedo hacer en este caso es sumar los días perdidos de todo el mes o de todo el semestre completo, mejor dicho. Que es lo más correcto, o sea, sumar los días perdidos de los 6 meses de ese semestre. Y para aquello, ¿qué vamos a hacer? Igual, suma, paréntesis, y seleccionamos los días perdidos correspondientes a ese semestre. Cerramos el paréntesis, ¿para qué? Para que cuando haga esta operación de suma de estas celdas, solamente sume estas. Por eso tenemos que específicamente cerrarlo. Y me va a dar igual a un valor, que va a ser 59. ¿Ya? Ahora, con los días cargos vamos a hacer exactamente lo mismo. Igual, suma, paréntesis, para que el paréntesis, para poder seleccionar este conjunto de celdas. Y luego cerramos paréntesis y le damos Enter. Ya, entonces ya tengo los días perdidos y tengo los días cargos. Pero para poder trabajar la fórmula, ¿qué me indica o qué me pide esto? Yo debo sumar los días perdidos más los días cargo. Y en ese aspecto, ¿qué puedo hacer igual? ¿O qué puedo hacer, perdón? Sumarlo. Sumar ambos. En este caso colocamos igual este más este.
Ahora, me pueden decir, pero profe, ¿se puede hacer de otra forma como usted nos explicó, seleccionando celdas? Sí se puede hacer. Igual, paréntesis, selecciono ambas celdas, cierro paréntesis. ¿Va? Ya, no sé por qué motivo me lo está tomando como letras, no como números. Por eso no me está haciendo el ejercicio. Mismo, no quiere. Ya. Ahora, el total de horas hombre, podemos hacer la misma lógica de recién. Igual, suma, seleccionamos todas las celdas. Mira, Javiera, lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando son dos celdas o dos cosas puntuales, yo hago esa operación. Pero ya como tengo, por ejemplo, varias celdas y números más grandes, para poder evitar el error matemático, prefiero, ¿cómo se llama?, hacer la selección. Seleccionar todos los parámetros. ¿Ya? Por si acaso. O sea, si ustedes se van dando cuenta, el Excel en un aspecto es muy inteligente, que nos muestra distintos vías o distintos caminos. ¿Para qué? Para que yo pueda llegar a un resultado. ¿Ya? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ya tenemos los datos que necesitamos para poder calcular esto. O sea, tengo los días perdidos más los días cargo y tengo el total de horas hombre expuestas a riesgo. ¿Ya? Sin embargo, 56.000 no puede ser el valor. ¿Ya? Porque si ustedes se van dando cuenta, tenemos solamente en 2 meses, o en 2 meses tenemos 70.000. Vamos a ver en qué nos equivocamos acá. Las chiquillas, esperen un poquito. Deje pasar esto a un archivo nuevo. No sé qué chiripielca le está dando a esto. Ya, está bien eso. Ahora da un número mucho más lógico. ¿Ya? Por si acaso. Vamos a agrandar esto un poquito. Y en este caso, ¿cuánto nos había dado? 240.000. Ahora, chiquillos, tenemos ya los días cargo, más los días perdidos y total de horas hombres trabajadas. Por lo tanto, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a hacer la división del numerador por el denominador. En este caso, es lo mismo que yo coloque los días perdidos dividido por el total de horas hombres puestas a riesgo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer en este contexto? Igual, días perdidos dividido por horas hombres puestas a riesgo. Este valor, ¿qué voy a hacer yo? Lo multiplico por 1.000.000. Por lo tanto, voy a hacer que la tasa de gravedad del semestre 1, ¿qué va a ser? Va a ser igual a este valor por 1.000.000.
y me da 12 o 1212. Ahora, ¿qué significa esto? Que en el semestre comprendido de enero a junio, por cada 1.000.000 de horas hombres trabajadas o expuestas a riesgo, tuvimos un total de 12,12 días perdidos más días cargo por ese periodo. ¿Ya? O sea, esa es la interpretación. Ahora, me pueden decir, pero profe, nosotros no trabajamos 1.000.000 de horas hombre. Ok, no trabajaste ese 1.000.000 de horas hombre. Sin embargo, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos decir que por las 24 o 240.000 horas hombre trabajadas en el periodo de enero a junio, nosotros tuvimos esta cantidad de días perdidos, más días cargo. ¿Ya? Para ver más o menos una lógica. O sea, ahora, ¿por qué este valor es mucho mayor que este? Ya, acá hay un tema. Por la cantidad de días cargo que nosotros tuvimos. Ya, o sea, si ustedes se dan cuenta, acá tenemos 300, 1.200, 750, 600. Y acá tenemos cosas como pérdida de dedos, pérdida de manos, entre otros elementos. Javiera, revisamos bien el... Mira, Javier, hagamos algo. Mañana, cuando me pregunten, yo más ratito le envío el enlace, ¿ya? Y le explico ese ejercicio completamente en esa tutoría. ¿Ya? O le explico en el fondo para que ustedes lo lean bien, porque no es muy distinto de esto. ¿Ya? Porque en el archivo sale esto. Ahora, lo único malo es que el archivo está como en un PDF y usted tiene que hacer transcripción a un Excel. ¿Ya? Pero ese archivo está. Así que mañana, cuando nos juntemos con el que quiera, ¿ya? Yo le hago el archivo, le muestro el archivo, mejor dicho, y les, ¿cómo se llama? Y después ese video se los cargo yo, ahí al sistema. Mira, es que, por ejemplo, mira, si tú acá en el mes de mayo y junio, si tú te das cuenta, acá tienes 0 y 0. O sea, no eran días cargo, porque no hubo ningún accidente que implicara una amputación de extremidad. ¿Ya? Ahora recuerden, ¿qué accidente nos va a arrojar en la práctica días cargo? Un accidente fatal, que puede ser fatal por 3 causales, o un accidente grave, específicamente cuando tenemos pérdida o amputación de una parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces, esos dos tipos de accidentes en sí nos va a arrojar días cargo. Ahora, recuerden, chiquillas, que el espíritu del día cargo es un día que se agrega extra producto de la lesión que sufrió una persona. O sea, es normal que haya un accidente, sí, pero un accidente, por ejemplo, con estas consecuencias. Chiquillas, ¿hasta este punto se entendió? ¿Alguna duda con respecto al cálculo? ¿No? Ya, chiquilla, este archivo se lo voy a subir a la tarde para poder corregirlo y eliminar ese error. Ya, porque hay un error con las celdas, que ahí desconozco cuál va a ser. Entonces tengo que hacer un archivo nuevo para poder subírselos. Ahora, siniestralidad. Siniestralidad, chiquillas, tiene varios pasos, si ustedes se dan cuenta. Tenemos el paso 1, que se involucra o se divide en dos partes. El paso 2, perdón, paso 1 en una parte, paso 2 en dos partes, y luego el paso 3 y 4 que implica una sola, ya, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, a mí me interesa específicamente con siniestralidad, que significa, o sea, que ustedes sepan qué significa y cómo es la mecánica del cálculo en sí, ya, porque para efectos de prueba, y esto va a quedar grabado, yo voy a hacerles preguntas específicamente de algún cálculo en específico asociado a frecuencia o asociado a gravedad. ¿Ya? Y de lo que es siniestralidad, a mí me interesa que ustedes entiendan la mecánica, que entiendan para qué se calcula o qué diferencia hay entre uno y otro elemento. ¿Ya? Pero un cálculo en específico que usted haga siniestralidad, para efecto de esta evaluación, no. ¿Ya? Por si acaso, porque siniestralidad, chiquilla, es mucho más fácil explicarlo en pizarra, digo en directo que de esta forma, ¿ya? Por eso no voy a evaluarlo. Pero sí me interesa que conozcan y entiendan la dinámica. Ahora, paso 1. Ya. Con siniestralidad, chiquilla, vamos a tener que tener como cierta lógica de entender algo muy en específico. Que en la práctica, la diferencia de siniestralidad con los otros, y eso sí puede ser pregunta de prueba, es la siguiente.
Frecuencia se calcula de manera mensual, con los datos mes a mes. Gravedad se calcula semestral, o sea, con los datos de cada 6 meses, con cada dato, o datos de cada semestre. Pero cuando yo estoy trabajando siniestralidad, independiente de del paso 1 o el paso 2, yo trabajo con 3 periodos, o sea, trabajo con datos de 3 años. ¿Ya? Y esa es una diferencia, que también puede ser pregunta de prueba. ¿En qué se diferencian los indicadores de frecuencia, gravedad y siniestralidad? En el periodo de tiempo del cálculo. ¿Ya? Recuerden, chiquillas, que para esta prueba que viene ahora, vamos a incluir preguntas de desarrollo. ¿Ya? Por si acaso. Para que lo tomen en cuenta. Ahora, como yo acá tengo que empezar a calcularlo por ya varios factores, aunque esto hay que hacerlo año a año. O sea, cuando yo empiezo a analizar o ver mis datos, esto va a corresponder al año 1, año 2, y ahora quiero dejar este mismo formato para dejarlo abajo. Entonces, ¿qué puedo hacer en este aspecto? Lo selecciono, copiar formato, y me voy de donde dice meses hasta diciembre. Ya me queda el mismo formato que anteriormente. Y esto va a ser mi año 3. ¿Ya? O sea, ya tengo que empezar a hacer este cálculo año a año. O sea, en primera instancia voy a hacer esto que tengo acá para el periodo 1, para el periodo 2 y para el periodo 3. Y cuando saque cada uno de los resultados, vamos a empezar a qué cosa? A utilizar esta última fórmula, que en el fondo es sumar el resultado del año 1, año 2 y año 3, y eso dividirlo en 3, para poder sacar un promedio. Si quiero, por ejemplo, sacar un promedio de notas en que las 3 notas valen exactamente el mismo porcentaje, la sumo y la divido por 3. Y son 5 notas, ok, saco un promedio, sumo las 5 notas y la divido por 5, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, como el caso anterior de recién, vamos a empezar a ver, esto de acá lo vamos a dejar más abajo, porque no lo vamos a utilizar todavía. Creo que sí. No. Voy a colocar esto acá abajito después para ir copiando los resultados, para poder trabajar esta fórmula. Pero vamos primero a trabajar con esta. Ya. Entonces, chiquilla, tenemos que empezar a ver bien en este contexto qué nos está pidiendo esto. Entonces, ¿qué nos dice acá? Tenemos que tener el total de días perdidos en un periodo anual y el promedio anual de trabajadores. Promedio. Entonces debo yo sumar todos los trabajadores mes a mes y dividirlos por 12, para así tener un promedio. Ahora, el total de días perdidos va a ser la suma. Por lo tanto, para este ejercicio en sí, o para esta primera parte, los valores que nosotros vamos a utilizar en la práctica van a ser estos. ¿Ya? ¿Por qué se los remarco? Pues lo siguiente. Si ustedes se dan cuenta, acá vamos a tener datos que para este cálculo o este ejercicio en sí no nos van a servir. ¿Ya?
que son ambos dos, estos de acá, porque la fórmula no me los pide. Sin embargo, si voy, por ejemplo, este caso de acá, tampoco me va a pedir otros valores, ¿ya? Por lo tanto, siempre yo les digo, para ordenarnos, tenemos que ver qué es lo que nos preguntan y cuáles son los datos que tenemos. ¿Para qué? Para poder empezar a hacer esto de acá. Entonces, vamos a hacer la primera parte, que es el numerador, lo que tenemos acá arriba. Recuerden que toda fracción se compone de un numerador y un denominador, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver qué cosa. Total, días perdidos. ¿Pero de qué periodo? Del año 1, de este año, año 1. Entonces, como yo quiero hacer una suma, porque me piden el total de días perdidos, vamos a utilizar la misma lógica dinámica de recién. Igual, abro un paréntesis y selecciono todos los días perdidos. Ah, perdón, pero acá me olvidé de una cosa. Suma. Yo coloco igual la celda, no me va a arrojar absolutamente nada, porque no estoy indicando una operación. Y luego cierro acá. O sea, me está dando ya la suma de todos los días perdidos. Ah, o sea que ya tengo la primera parte. Tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo que me pide? El promedio anual. Por lo tanto, necesito sacar para el promedio anual, ¿qué debo tener yo en este contexto o en este caso? Va a ser la suma de los trabajadores, o en este caso de todos los trabajadores en todos los meses, dividido en 12. ¿Y 12 por qué? Ah, por la cantidad de meses del año. Entonces, chiquillas, vamos a hacer esto bien sencillo. Suma de trabajadores igual suma, paréntesis, me da ese valor. Pero, para yo poder sacar el promedio anual, ¿qué debo hacer yo? Igual, este valor, dividido en ¿qué? En 12. Automáticamente me va a dar esto. Pero a esto le falta algo. ¿Qué va a hacer? Y hacer la operación matemática. Porque aquí en este aspecto, chiquillas, que tenemos recién nosotros ahora. Ah, tenemos esta parte para poder hacer recién una división. O sea, tengo los días perdidos total y el promedio anual de trabajadores. Esto y esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a empezar a trabajar esto. Igual, dividido por el promedio anual de trabajadores. Ah, sí, está bien. Para el tan exacto. Pero, chiquilla, dejé corroborarlo con la calculadora. Está bien, es 12. Ahora, tengo la división, que en el fondo va a ser este valor. Puede haber sido eso, Javiera. No, Javiera, pero para tu tranquilidad, yo a la tarde pesco este Excel y lo reviso entero. Lo hago de nuevo, lo hago de cero. O sea, voy a copiar los datos y eso es sencillo, no me demora más de media hora. Ya, pero se lo voy a subir a la tarde corregido, para que no tengan errores cuando estén calculando. Entonces, chiquilla, ya en primera instancia calculé los días perdidos. En la segunda instancia calculé el promedio anual de trabajadores. ¿Ya? Si ustedes quieren, también pueden trabajar todo con 2 decimales.
para que esto no le incurra error. Entonces, en ese aspecto que hacemos nosotros, con lo que está acá, me deja automáticamente cuántos, bueno, ahí uno va jugando con cuántos decimales quiere. Ahora, yo sé que este valor, ¿qué va a ser? Esta división por 100. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Igual, 12 por, me da ese valor, 1200. Ahora, me pueden decir, pero profe, ¿sabe qué? Son muchos pasos, nos estamos enredando. ¿Se puede hacer más sencillo esto? ¿Sí? ¿Se puede hacer más sencillo? En ese aspecto, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Igual, paréntesis, y me han cambiado. Va a tener que revisar eso, chiquillos, ¿ya? Quémonos nomás con la forma sencilla. Ya no nos estresemos más. Porque esto matemáticamente está correcto. Ya. Ahora, yo ya tengo ya el valor del año 1. Espera un poco, chiquillos. Hoy día Excel parece que no está conmigo. No sé qué pasa, chiquilla, no sé si el archivo está corrupto o estoy haciendo algo mal, pero estoy colocando las fórmulas como yo sé que se usan en Excel. Desconozco que puede ser, chiquilla. Ya. Ahora, tenemos que hacer lo mismo para este periodo y para el periodo 3. Por lo tanto, vamos a marcar nosotros lo que nos interesa para este ejercicio, que es esos valores. ¿Ya? Ahora, vamos a copiar estas cositas, porque es lo que en el fondo nosotros vamos a utilizar nuevamente. Pero acá en vez de año 1 va a ser año 2. Chiquillas, hasta este punto, ya. ¿Por qué divido en 2 acá? Porque es un promedio anual de trabajadores. ¿Ya? Por eso yo les explicaba que, por ejemplo, como tengo un promedio anual de trabajadores, si en un año tengo 12 meses, debo sumar los trabajadores de los 12 meses y dividirlo por 12. Por eso, yo tengo que tomar, en este caso, para el promedio anual de trabajadores, tiene que ser 12. Netamente por eso, no es por otro motivo. ¿Ya? Entonces, total de días perdidos, igual, paréntesis, igual, suma, paréntesis, promedio anual de trabajadores, igual, suma, y como el promedio anual, yo sé que el promedio va a ser la suma de todos los trabajadores dividido por 12. Igual, este valor, o esta celda, dividido en 12. Ahora, recuerden que esto, ¿cómo se va a calcular? Va a ser la suma de los días perdidos dividido por el promedio anual de trabajadores por 100. O sea, igual este valor dividido por este, y este valor, que a nosotros nos interesa, va a ser igual que cosa. La división de esto por 100. O sea, este resultado por un 100. Y me va a dar un valor. Ahora trabajémoslo con 2 decimales. ¿Ya? Esto también podemos ajustarlo con 2 decimales. Si ustedes se dan cuenta, aunque haga el ajuste del valor arriba, con multiplica por 100, no tiene mucha variación. De hecho, tiene variación igual a 0. 48. 92. Ahora,
vamos a empezar a hacer lo mismo, pero para el año 3. Chicas, si no van entendiendo algo o se van perdiendo, me dicen por favor, no hay ningún inconveniente. Profe, yo en el primero me perdí porque yo lo estoy haciendo en la hoja igual y ¿Ya? me dio otro resultado Sí, sí, no en sé el qué está primer año. en el primer año. Ya, veámoslo al Sí, tiro. Veámoslo al tiro. Chiquilla, me dan un minuto, por favor. Perdón, chiquillas, que es un tema personal. Ya. Daniela, ¿en qué parte me dice usted que hay un error en esto? Para que lo veamos al tiro. no, porque a mí en la primera parte el promedio anual ¿Ya? de trabajadores, eso me dio 131,62. Ya. Vamos a hacer el tiro el cálculo. El- Entonces, mira. Ya. Yo sé que el promedio anual de trabajadores va a ser igual a, ¿qué cosa? La suma, paréntesis, ¿de qué? De todo esto, ¿no es cierto? Perro me da ese valor, ¿no es cierto? 2.489. Hasta ahí, Daniela, ¿algo distinto a lo que usted le dio? No, hasta ahí estoy igual. Ya. Hasta ahí estoy. Entonces ya sabemos que eso va a ser eso. Entonces, ahora que quiero seguir el promedio, igual este valor dividido en la cantidad de meses, 12. Me da 207. Eso me da a mí igual. Ok, entonces me equivoqué yo. Ya. ¿Viste? Ahí nos da los 1.200 que calza con esto. ¿Ya? Chiquillos, recuerden que el 12 es la división de qué cosa? De los días, de los días por el promedio anual. ¿Ya? A ver, Daniela, mira. Total días perdidos, ya tenemos este valor. Y el promedio anual va a ser este valor por dividido por 12, que nos da 207. Vamos a trabajarlo con dos decimales. Ya. El promedio anual entonces va a ser 207 dividido en 12. Ok, estamos listos. 207. Ya tengo 28. Entonces, ese valor hay que reemplazarlo acá. Ya. Entonces tenemos el año 2, ahora vamos al año 3. Ya, entonces vemos, chiquillas. Igual, suma, paréntesis, seleccionamos todos los días perdidos del periodo. El promedio de trabajadores, ¿cómo nos va a dar? Igual, suma, paréntesis,
y el promedio es la suma, perdón, es la división, perdón, igual. Tenemos acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este caso? Tenemos los días perdidos. Tenemos los días perdidos periodo, dividido por el promedio de trabajadores. Eso multiplicarlo por 100. Entonces, igual, de acá, cincuenta y tres coma treinta y cinco. 30,08. Daniela, revisemos el primero para ver si nos equivocamos. Ya. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo empiezo a ver los valores, date cuenta, el 2 y el 3 tienen un valor similar, pero el valor de arriba se te arranca mucho. ¿Ya? Entonces, veamos si me equivoqué en algo. ¿Ya? Yo también me equivoco. Ojo en eso, no soy perfecto. Ya. Total días perdidos del año. Igual, suma, paréntesis, selecciono todas las celdas. Ya. El promedio anual, ¿cómo sería? Igual a la suma de qué? De total de todos los trabajadores del periodo. Entonces, eso tendría que ser igual a qué cosa. Igual, el promedio de trabajadores, el total de trabajadores dividido en 12. Ya, Daniela, ¿eso te da igual? Sí, sí lo tengo igual. ¿Sí? Ya, entonces, ¿qué nos falta acá a nosotros? Empezar a hacer esta operación de acá. Por lo tanto, vamos a hacer igual a qué cosa? A los días perdidos dividido por el promedio anual de trabajadores. Ya, ¿está bien eso? Por lo tanto, cuando yo este valor lo multiplico por 100, $131. ¿Te da ese mismo valor, Daniela? Sí, el mismo. ¿Mismo? Ya. Sí, 131. Sí, yo por eso decía que raro, si no me están dando. Chicas, yo les pido disculpas, pero de verdad no sé qué pasa con el archivo. Lo hice la semana pasada, te dieron cuenta, la semana pasada el archivo funcionó impecable, ¿ya? Así que voy a tener que rehacerlo completo, ¿ya? Porque de verdad no sé qué es lo que sucedió. Ahora, tengo ya esto por el año 1, 2 y 3. Por lo tanto, ¿qué puedo hacer yo en este caso? Calcular el promedio. Y acá hay dos caminos. ¿Por cuál camino partimos, Javiera? ¿Por el camino fácil o el camino difícil? Ya. Por el fácil entonces. Igual, promedio, es el camino fácil. Por lo tanto, cuando yo quisiese sacar el promedio anual de trabajadores, ¿ya? ¿Se dan cuenta? Mismas formas, o sea, mismo resultado. De hecho, si yo hago los ajustes decimales, mismo resultado, caminos distintos. ¿Se entendió esa, Javiera?
¿Sí? Ya. Ahora, ¿lo hacemos por el camino largo? Ya. Entonces, ya, esto es el famoso TPSTE. Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo. Ya. ¿Se dan cuenta, chiquillos? Porque yo prefiero explicar esto y no evaluarlo en sí, porque es muy fácil llegar al error. ¿Ya? Es muy fácil. Entonces, más adelante vamos a ver una forma en hacer esto automático casi. ¿Ya? Pero vamos a ver mucho más adelante, porque ese archivo tengo que revisarlo. No que hay un archivo específico para esto. ¿Ya? Pero hay que tener claridad de todas las variables y hay que hacer análisis mes a mes. Entonces, no es tan sencillo llegar y meter datos. Porque pasa lo siguiente, si tú calculas mal esto, ya. Daniela, un tema de lógica. ¿Qué pasa si el resultado final nos da, por ejemplo, 4? Y tiene que haber dado 3. Yo estoy calculando un por ciento más. ¿Y eso puede implicar, Daniela, que paguemos más plata mensualmente? Sí, Sí. Ya, por eso, chiquillas, que esto hay que hacerlo con mucha calma. Ya, y hay que revisarlo bien. Yo cuando me tocaba hacer estos cálculos, los revisaba 2, 3 veces, porque cuando la mutualidad te va a ti responder algo, ya te dan un cálculo estimado. Y eso hay que verificarlo también con los dos que tiene uno. Entonces, vamos a hacer esto de acá. Igual, suma, paréntesis. Y como tengo que sacar un promedio, igual. ¿Y cuántos periodos estoy considerando, Javiera? ¿1, 2 o 3? Para esto. ¿Cuántos años estoy considerando para esto? ¿Cuántos periodos? ¿1, 2 o 3? 3, ¿no es cierto? Digo 3. Y voy a hacer el ajuste de decimales. Yo lo mismo. Ya. Hay varios caminos más para hacer esto, por si acaso. ¿Ya? Pero chicos, esto es lo que nosotros tenemos que tener ahora. Ahora, si ustedes se dan cuenta, esto de acá recién va a ser utilizado en esta parte. O sea, ya tenemos hecha la mitad de la fórmula. ¿Ya? Ya. Ahora vamos a empezar con la parte 2. Y la parte 2 ya es un poco distinto. ¿Ya? Acá viene algo un poco más complejo. ¿Ya? Chiquillos, ¿se dan cuenta de que esto no es tan fácil? Y que si uno comete un error mínimo con Excel, no funciona esto. Sí. Igual les pido disculpas acaso, chiquillos. No, mujer, o sea, solamente frecuencia y gravedad. No es de mala onda, pero lean bien, chiquillos, ahí está explicado. Lo que sí se me lo van a mandar a mano, necesito todo el cálculo completo. Y si me lo hacen en Excel, todo el cálculo completo, porque voy a estar revisando las hojas completas, las fórmulas y todo aquello. ¿Ya? Por si acaso, para que lo tomen en cuenta. Ya, entonces, chiquillos, acá tengo la suma de los valores y muertes, invalidez y muerte, dividido el promedio de trabajadores. ¿Ya? Y acá vamos a empezar a trabajar con una lógica similar al de recién. Año 1, año 2, año 3. O en este caso, periodo 1, periodo 2 o periodo 3. ¿Ya? O sea, tenemos que trabajar eso porque Sinestabilidad va a trabajar con 3 periodos.
¿ya? Independiente que no sean año calendario, sino ni siquiera año fiscal, tiene otro procesamiento de los periodos de tiempo. Pero eso quiero que lo veamos, quiero que entiendan cómo funciona esto. No vamos a ver la parte más específica, porque para enredarlos más. Y ahora, mire. Una cosa es la invalidez y otra cosa es la muerte. Y la muerte ya no tiene explicación, o sea, jurídicamente, o sea, la muerte en sí va a dar un valor y se considera más en específico que te va a tener un valor de 2,5. La muerte en este caso se le puede asignar ese valor. Ahora, cotejémoslo con lo que nos dice la materia. A cada muerte valor 2,5 por el periodo anual, ¿ya? O sea, está bien. Si tengo una muerte, tengo ese valor. Ahora, vamos a empezar a verlo un poco más sencillo. Cuando tenemos un accidente, puede ser que la persona le dé una licencia médica de origen laboral, por ejemplo, por 15 días. Ya después la persona puede volver a trabajar. En el periodo que no trabaja producto de la licencia, va a tener una invalidez de tipo temporal. O sea, temporalmente ella no puede trabajar. Distinto el caso cuando la persona sufre un accidente y pierde una parte del cuerpo o pierde una capacidad de su cuerpo. Como por ejemplo, si puede perder la mano, bajo este punto de vista, no es lo mismo perder la mano que un par de dedos, entre otras cosas. Y si ya la persona tiene, por ejemplo, pierde la capacidad de audición o pierde capacidad de movilidad, eso va a tener un grado de invalidez o un porcentaje asociado a dicha invalidez. Ahora, primera cosa, ese grado o porcentaje de invalidez no lo asigno yo, no lo asignan ustedes. Lo da, ¿cómo se llama? Lo da la misma comisión médica que después da el certificado específico al trabajador o da cuando la mutuaria tiene el caso del trabajador. Ahora, eso tiene una demora en tiempo y en plazo, no es algo rápido, ¿ya? De hecho, cuando ustedes revisan la ley y revisan, no sé si están revisando la PPT de la ley 6744, la misma ley en sí otorga exenciones de plazos, ¿ya? Porque para que una persona le declaren el grado de invalidez, no pasa en 6 meses, llega a pasar hasta en años. Entonces hay como una especie como de subsidios alternos, entre otras cosas, ¿ya? Por eso que veamos un poco más. Ahora, quizá yo puedo tener un accidente con un lesionado y ese lesionado me originó un grado de invalidez. Y si tengo un fatal, yo no tengo que revisar tablas. Automáticamente debo asignar valores. 2,5 en este caso, y en este caso va a ser 5, 7,5, 2,5. Ahora, ojo chiquillos, estos son datos completamente ficticios, ya no son datos reales. O sea, es normal que tengamos lesionados, sí, pero quizás puede haber una invalidez en un periodo de 2, 3 años. O quizás puede haber una muerte en un periodo de 1, 2, 3 años. Una muerte o un grado de invalidez. Ahora, lo ideal es que nosotros hagamos todo lo posible para que eso sea así. Ya no sea de manera distinta. Ya, pero pasa. Ahora, cuando yo tengo un grado de invalidez, o tengo una invalidez, es el grado, yo tengo que ir a la tablita que tengo acá. Y esta tablita que me permite a mí poder ver qué pasa con los grados de invalidez. En este caso, el 20 se encuentra en este rango. Por lo tanto, el 20%, ¿qué significa para mí? 0,25. El 60% está en este segmento de acá. 1. 45 se encuentra en este intervalo. 1. Y el 70%, perdón, y el 55%, ¿va? 55% está en este intervalo. Igual va a tener el valor 1. O sea, si ustedes se van dando cuenta, yo acá que hice, solamente les coloqué el grado por la invalidez y las muertes. Por lo tanto, nosotros tenemos que empezar a ver estos porcentajes de acá para asignar estos valores
Y la muerte, como dice acá la materia en sí, ojo, esto está sacado directamente del decreto, tenemos que tener este valor de 2,5. Ahora, revisemos la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Debo sacar el FIM, y el FIM, ¿qué significa, chiquillos? Perdón, cálculo de siniestralidad por la siniestralidad, en este caso por invalidez y muertes, ¿ya? Por eso que acá tenemos invalideces y muertes. Ahora, yo no trabajo con la cantidad de invalideces, ¿ya?, ni cantidad de muertes, sino que trabajo con los datos o los valores que tenemos que nosotros asignarles a esto. Ahora, ¿por qué trabajamos o tenemos que asignarle valores? Porque las invalideces no van a tener todas las mismas características. No es lo mismo quedar inválido por un tema de problema auditivo que por un problema de desplazamiento, por ejemplo. Ya, o sea, hay diferencias. No son todas las invalideces iguales. Por lo tanto, se van a asignar grados. Ahora, acá nosotros tenemos que empezar a trabajar esto de acá. ¿Y qué vamos a tener nosotros? Que tener las sumas de invalideces, la suma de las muertes, y después, ¿qué tengo que tener yo en este caso? Suma de invalideces más muertes. O sea, debo sumar estos valores, y cada resultado lo sumo. Y luego, aparte, puedo sacar el promedio de trabajadores, ¿ya? Para poder trabajar esta fórmula. Por lo tanto, chiquilla, acá como lo haríamos nosotros. Igual, en vez de estar calculando dos formas distintas, podemos llegar a este punto. ¿Ya? Ahora, lo mismo de recién. Igual, suma, paréntesis, 3,25. ¿Se dan cuenta que me sumó 3,25? ¿Por qué cosa? Porque asumió que como es una suma, y acá las celdas están vacías, al estar vacías en una suma, las considera cero. Recuerden, chiquillos, que para la suma y resta, sumar o restar por cero no afecta en nada. Es un neutro aditivo. Diferente es multiplicar por cero, que da cero, y dividir por cero, que da cero. ¿Ya? Ahí no es un neutro, ahí va a afectar un resultado. Ahora, con las sumas y muertes, ¿qué hacemos? Lo mismo de recién. Igual, suma, paréntesis, ya tiene que dar 17,5 aproximado. 17,5. Daniela, ¿le está dando usted exactamente lo mismo que a mí? Mi respuesta. Ahora, chiqui, yo necesito llegar a este valor de acá. Y en este caso, ¿qué voy a hacer yo? Igual, suma, entonces yo ya voy a empezar a calcular esto, lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? La división de qué cosa? De las invalideces y muertes dividido por el promedio de trabajadores.
Ah, ¿qué está pasando en esto? No sé, chiquillos, ¿qué pasa? Miren, coloco la fórmula igual, paréntesis, la división de la suma de las divisiones, o sea, de la suma de las muertes y las invalideces, dividido, no sé qué pasa, chiquillos. No, puse la división. Si tú te das cuenta, ahí tengo el signo de división. ¿Ya? Veamos si me permite hacer otro comando. Mira, Javiera, si tú te das cuenta, ¿qué quise hacer yo acá? Vamos a hacer la división de este valor, de la invalidez y muerte, dividido por el promedio anual de trabajadores. ¿Ya? Y yo sé que el promedio anual de trabajadores da este valor, 207. Ahora me da valor. Lo que hice, copié los números por independiente. No sé por qué me tiene que haber arrojado eso. Ahora, si lo hago textual copiando los valores, selección de las celdas, bueno, no sé por qué ahora medio razón no me dio. Ahora, este valor, para que podamos calcular el FIM el año 1, ¿qué debo hacer yo? Este valor, que en el fondo es la división de esto, parece que sí, pero es que recién, Javiera, cuando seleccionamos y vimos el error, si tú te das cuenta, me mostraba esto, que era en el fondo, como yo lo hice con este valor y con este valor. Ah, tiene razón, Javiera, no sé por qué tomó los de al lado, y ahí colocaba valor, porque en el fondo decía 0 dividido por 0 es 0, es indeterminado. Y indeterminado o infinito te da un valor, en ese caso te arroja valor, no te arroja un valor numérico, porque para Excel eso es un error. Ya. Entonces, para yo poder sacar este periodo de acá, va a ser igual a qué cosa. Por, a ver. Era práctica de darnos. Está correcto. Entonces, el fin del periodo 1 para 10. Ahora, chicos, si se dan cuenta, hay que empezar a hacer esta mecánica o esta dinámica. ¿Por qué cosa? Por el periodo 2 y el periodo 3. ¿Ya? Para que lo tomemos en cuenta. Entonces, primera instancia que nosotros tenemos que hacer,
Para efectos prácticos, tenemos las cantidades de invalideces y sus grados. ¿Ya? Y tenemos la cantidad de muerte. Nosotros sabemos automáticamente que si tenemos una muerte, esta tiene un valor de 2,5. ¿Ya? O sea, en este caso, en esta sección de acá, vamos solamente a qué cosa. El 55 es igual a 1. ¿En qué sentido? Ah, ya, ok. Tú te refieres que el valor 55 está en el intervalo entre 40 y 60. Por lo tanto, ese es el valor que yo le voy a dar, 1. ¿No es cierto? 60 está igual a 1. 45, ¿cuánto vale, Javiera? 1. Y 35, 0,5, ¿no es cierto? ¿Y las muertes? ¿Esto cuánto vale? 2,5. 2,5, ¿no es cierto? Ya. Para irme al ladito. Acá tenemos 3. ¿Cuánto vale esto? 7,5. 7,5. Acá vamos a tener el valor 5, porque son 2 muertes. Y colocamos 5 nomás. Y acá, 2,5. ¿Vemos el tiro de acá, chiquillas? El año 3. 55, ¿cuánto vale? 1. 35 vale 0,5. 60 vale 1. Vale 1. Y las muertes acá tenemos, ya no se preocupe, si yo entiendo que el internet está malísimo, ya no se preocupe. De hecho, yo el fin de semana estuve sin internet como 12 horas el sábado y el domingo igual. Entonces, ya hay cosas que se escapan de nuestras manos, chiquillas. ¿Ya? No se estresen por eso. 2,5. Acá tenemos 3 muertes. Van a ser en ese caso entonces 7,5. 2,5. 2,5. Entonces, ya no nos preocupamos más de asignar los valores a la tabla porque ya los colocamos. Entonces, yo sé que la fórmula esta es la fórmula que tengo, ya tengo parte de los datos, pero ahora tenemos que ordenar los datos, ¿ya? Para poder empezar a trabajarlos. Entonces, en este caso, la suma de las invalideces, pero ojo, no del grado ni del número de invalideces, sino el valor que estas van a tomar. Suma, paréntesis. Con las muertes, igual. Suma. Y si yo voy a hacer la suma de ambos casos, igual este más este. Número 21. El primero de los trabajadores, Javiera, ¿lo calculo de la manera fácil o la manera más larga? Ya. Igual, promedio. Ya. Entonces, cuando empiezo a calcular el fin, ¿qué voy a hacer yo? Igual, y yo empiezo a seleccionar los valores. Ah, tengo la suma de invalideces y muerte dividido por el promedio anual de trabajadores, que es 370, y me da ese valor. Y recuerden que para que esto esté completo, yo esta división debo multiplicarla por 100. Igual por... Y esto yo le puedo dar decimales. ¿Ya? Chiquilla y caballero, si gustan, trabajen todo con 2 decimales.
Hagan todo con 2 decimales, para el trabajo también, ¿ya? Para que también lo tomen en cuenta. Y ahora vamos a utilizar la misma dinámica, ¿para qué? Para el periodo 3. Entonces, suma de invalideces y muertes igual suma de muertes igual suma. Epa. Acá dése cuenta, tengo el número a la izquierda y está con punto. Por tanto, ¿qué debo hacer yo? Pasarlo automáticamente a decimal. ¿Para qué? Para que los números tengan congruencia. Es distinto sumar puntos que sumar números con coma. ¿Ya? O sea, eso hay que fijarse, que esté todo en esta linealidad. Entonces la muerte es igual, suma, paréntesis, selecciono todo el valor, cierro paréntesis y tengo un valor. Por lo tanto, igual, esto más. Promedio de trabajadores, ¿cómo lo hacemos, chiquillas? Igual, promedio. Entonces, si se dan cuenta, ya tengo 2 parámetros importantes para mí. ¿Para qué? Para poder trabajar la fórmula. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular la división. Igual, esto dividido por esto. Y lo que tenemos acá arriba, multiplicarlo por 100, para que nos dé el año 3. Igual, esto de acá, por 100. Y vamos a dejarlo con 3 decimales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora, chiquillas, nosotros? Calcular el promedio. Calcular el promedio, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué quiero calcular el promedio? Porque el paso 2 me lleva a esto. O sea, calculo el fin para el año 1, 2 y 3, que ya lo tenemos calculado. No hay problema, Carla. Ahora calculo el promedio. Entonces, en este caso, el promedio lo vamos a hacer de la manera corta. El fin nos va a dar en este caso, y estamos a ajustar los decimales, 7,85. ¿Ya? Ahora, ya hicimos el primer paso. Calculamos el promedio asociado a qué cosa? A la suma de la invalidez sin muerte, ya dividido por el promedio anual de trabajadores por 100. Vamos al segundo paso ahora. Como yo tengo este valor, 785, ¿qué debo hacer yo? Ubicarlo en esto que tenemos acá. Ahora, si se dan cuenta, 7,85, ¿dónde se encuentra? ¿Está acá o es un valor más ahora? Más. O sea, va a tomar automáticamente ese valor. O sea, el PFIM 385, que me va a involucrar una tasa de siniestralidad igual a qué cosa? A 385. O sea, hice todo ese cálculo para poder llegar a un valor y ese valor contrastarlo con la tabla. ¿Ya? Ya. Y ahora
voy al paso 3 y 4. El paso 1, ¿cuánto nos dio? 77,87. 77,87. Y el TSIM, ¿cuánto nos dio? Que en el fondo fue transformar ese valor y ubicarlo en la tabla. Nos dio 0,85. Ahora, ¿cómo va a ser la TSTO? O la tasa de siniestralidad. Va a ser la suma de lo que calculamos en el paso 1 más el resultado de cuando un número buscamos la tabla. Y en ese aspecto va a ser igual a ¿qué cosa? Este valor más este. Y 462, ¿dónde lo ubicamos, chiquillo, acá? Acá, Javier, ¿no es cierto? En este intervalo. Sí. Por lo tanto, la cotización diferenciada va a ser igual a 3,74. Ahora, cuando uno paga la cotización, la global va a ser la básica más la diferenciada. Por lo tanto, yo sé que la básica va a ser igual a 0,95. Por lo tanto, la cotización, la global, o sea que todos los meses yo voy a estar pagando 4,69% ya del total de la remuneración de los trabajadores. Y eso es lo que yo pago mensual al seguro. O sea, chiquillos, se dan cuenta que tengo que hacer todo eso para obtener la diferenciada y eso sumar a la básica y de ahí calcular cuánto es lo que yo voy a pagar al sistema mutual. ¿Se entendió eso, chiquillos? ¿Sí? Chiquillos, ¿tienen ustedes alguna consulta con respecto a la materia que les pueda responder ahora? ¿Sí? Pía pregunte. ¿Sí se entiende? Ah, ya. Ya, sí, Javiera, es bastante largo. Mira, no es difícil, pero yo siempre recomiendo, cuando uno va a hacer el cálculo de esto, trabajar un Excel nuevo, ¿ya? Y hacerlo paso a paso metódico, ¿ya? Ahora, la pregunta mía, ¿qué puedo hacer yo para que este valor sea más bajo? Sí, pero lo voy a subir corregido, Pía. Lo voy a subir corregido. Ya no lo voy a subir así porque tiene errores. Para que lo puedan trabajar. Miren, si ustedes se van dando cuenta, para que este valor sea más bajo, hay que empezar a analizar ciertas cosas. O sea, que la suma de invalideces y muertes tiene que ser lo más bajo posible. Llegar a 0. ¿Qué otra cosa más tiene que también ser lo más bajo posible? Los días perdidos. O sea, en el fondo, tener menos cantidad de accidentes y menos cantidad de enfermedades. Y si ambos llegasen a ocurrir, que esto tenga la menor cantidad de días perdidos asociados. O que la consecuencia también sea la menor. Si ustedes se están dando cuenta, acá que nos afecta, en la práctica, los días perdidos y la gravedad de los elementos que va a suceder. ¿Ya? Chicos, ¿alguna otra consulta para que me pueda preguntar algo que no sea de materia? Ver caso a caso. Es que, Javiera, lo que pasa es que uno coloca números así netamente para ejercitar. ¿Ya? No es por otro motivo, o sea, créanme que es por eso. O sea, ojalá nunca
ojalá nunca se muera nadie, en todo ámbito de cosas, ¿ya? Pero hay que entender de que cuando ocurre una muerte en tema de seguridad, esto es una arista, que en el fondo te afecta tu estadística, te afecta lo que tú después vas pagando mes a mes. Eso es el tema, ¿ya? Chicos, ¿algo más para dejarla casi finalizada acá y ver si alguien tiene un tema que conversar conmigo? Javiera, ¿de la materia o fuera de clase? ¿Ya? Dígame. ¿Fuera o fue de clase? Fuera, ya. Chiquillos, ¿qué más necesita hablar conmigo?